El estreñimiento no es solo un problema incómodo al ir al baño. Es una crisis silenciosa de salud que puede intoxicar tu sangre, ralentizar tu mente, destruir tu energía e inflar tu abdomen con desechos tóxicos que debieron haber salido de tu cuerpo hace días. Los estudios indican que un adulto promedio con estreñimiento puede estar acumulando hasta 5 kilogramos de heces antiguas dentro del colon. Y los médicos advierten que esos residuos atrapados no se quedan simplemente ahí. Se pudren y fermentan, liberando químicos inflamatorios, gases tóxicos y endotoxinas bacterianas que atraviesan la pared intestinal y se filtran hacia el torrente sanguíneo. Eso significa que dolores de cabeza, fatiga constante, niebla mental, dolor en las articulaciones, hinchazón abdominal, ansiedad, brotes en la piel e incluso aumento rápido de peso pueden ser consecuencia de un colon que no se vacía a tiempo. Investigaciones recientes publicadas en revistas de gastroenterología revelan que cuando las heces permanecen demasiado tiempo en el colon, se espesan, se secan y se compactan como arcilla. Esto reduce la capacidad del colon para moverse y estira las paredes intestinales hasta el punto de que los músculos olvidan cómo contraerse correctamente. Por eso el estreñimiento empeora con la edad. Por eso los laxantes dejan de funcionar con el tiempo. Y por eso millones de personas mayores de 50 años caminan cada día con un colon agotado, inflamado y lleno de residuos antiguos que el cuerpo desesperadamente intenta expulsar. La buena noticia es que puedes limpiar el colon rápidamente, vaciar completamente los intestinos y restaurar el movimiento fuerte sin laxantes peligrosos, procedimientos dolorosos ni pastillas costosas. En este video revelaremos 5 poderosos remedios naturales que ayudan a limpiar el colon, descomponer heces compactadas y liberar hasta 5 kilogramos de desechos en tan solo 1 hora. Y quédate hasta el final, porque el número 3 es el remedio más impactante de todos, con investigaciones que muestran que puede eliminar acumulaciones profundas que ningún otro método alcanza. Las fuentes científicas estarán en la descripción para que puedas revisar los estudios cuando quieras profundizar. Antes de comenzar, una pregunta rápida: ¿desde dónde nos estás viendo? Estoy leyendo y respondiendo tantos comentarios como puedo. Remedión 5. Activación con vinagre de manzana y pimienta de cayena. Muchas personas creen que el vinagre de manzana es solo una moda saludable, pero la ciencia detrás de su poder para eliminar residuos es sorprendente y va mucho más allá de lo que imaginas. El ácido acético actúa como un solvente natural, penetrando en depósitos compactados y suavizándolos desde el interior, mientras estimula el nervio vago, responsable de las contracciones ondulantes que empujan los desechos a través del intestino. Cuando el vinagre de manzana crudo y sin filtrar entra en tu sistema digestivo, crea un entorno ácido que ayuda a descomponer la llamada placa mucoide, esa capa gomosa de residuos antiguos que se adhiere a las paredes intestinales como cemento, comenzando a disolverse en cuestión de minutos. El ácido acético actúa como un solvente natural, penetrando en depósitos compactados y suavizándolos desde el interior, mientras estimula el nervio vago, responsable de las contracciones ondulantes que empujan los desechos a través del intestino. Aquí es donde la pimienta de cayena se vuelve esencial. La capsaicina, el compuesto picante del chile, eleva la temperatura corporal y dilata los vasos sanguíneos del tracto digestivo.
creando lo que los científicos llaman un efecto termogénico de descarga, acelerando el proceso hasta en un 300%. La combinación produce una reacción sinérgica. El vinagre afloja los residuos y la cayena ayuda a movilizarlos mientras activa fuertes ondas peristálticas que empujan todo hacia afuera. Para prepararlo correctamente, mezcla 2 cucharadas de vinagre de manzana crudo con la madre y 1/4 parte de cucharadita de pimienta de cayena en 240 mililitros de agua tibia. No caliente ni fría, sino tibia, ya que esa temperatura activa las enzimas sin destruirlas. Bébelo con el estómago vacío exactamente 30 minutos antes de tu primera comida del día. El horario es crucial porque por la mañana el ácido gástrico está más bajo y la mezcla pasa más rápido hacia los intestinos, donde actúa antes de que los alimentos diluyan su efecto. Utiliza una pajilla para proteger el esmalte dental. Enjuaga tu boca con agua después y camina al menos 5 minutos para ayudar a distribuir la mezcla. Permanecer sentado puede reducir su efectividad hasta en un 40%. Asegúrate de que el vinagre contenga la madre, esas hebras turbias llenas de probióticos y enzimas vivos. Sin ellas, básicamente estás tomando vinagre común con beneficios mínimos. Después de 7 días, muchas personas reportan eliminar residuos que ni sabían que estaban ahí. Experimentar un aumento notable de energía y notar que su abdomen se desinflama visiblemente. Pero espera a ver lo que sucede cuando combinamos alimentos fermentados con un protocolo específico de tiempo. Remedio N. 4 jugo de col fermentada con infusión de jengibre durante siglos. Comunidades de Europa del Este han utilizado el jugo de col fermentada, también conocido como jugo de chucrut, para mantener una salud digestiva impecable. Hoy la ciencia moderna confirma su efectividad. Este jugo contiene más de 10 billones de unidades formadoras de colonias por taza. Más probióticos que muchas botellas completas de suplementos. Y estas bacterias están adaptadas para sobrevivir al ácido estomacal y colonizar el té, donde ayudan a descomponer residuos antiguos. Cuando agregas raíz fresca de jengibre, sucede algo extraordinario. Los gingershows estimulan la liberación de enzimas digestivas que descomponen proteínas atrapadas en residuos compactados y aumentan la producción de bilis hasta en un 50%, actuando como un detergente natural que arrastra depósitos grasos acumulados durante años. El proceso de fermentación genera ácido láctico, reduciendo el pic intestinal a un nivel donde las bacterias dañinas no prosperan, pero las beneficiosas sí, creando un auténtico equipo de limpieza vivo que trabaja día y noche. Un estudio publicado en el Journal of Ecology mostró que quienes consumieron jugo de col fermentada diariamente eliminaron en promedio 35 kilogramos más de desechos durante la primera semana comparado con el grupo de control. Además, el tiempo de tránsito intestinal se redujo de 48 horas a solo 16 horas. Para prepararlo, utiliza col orgánica fresca, píquela finamente. Añade sal marina equivalente al 2% de su peso. Colócala en un frasco presionando firmemente y cúbrela con agua filtrada. Déjala fermentar exactamente 5 días a temperatura ambiente, liberando los gases diariamente. Luego cuela el jugo y mezcla 120 mililitros con una cucharadita de jengibre fresco rallado. Déjalo reposar 15 minutos antes de beber. El momento ideal es 2 horas después de la cena, cuando el estómago está casi vacío pero el sistema digestivo sigue activo.
Empieza con 60 mililitros durante los primeros 3 días y luego aumenta gradualmente. Debe consumirse a temperatura ambiente. El frío reduce su efectividad y el calor destruye las bacterias. Después de 2 semanas, muchas personas reportan mejor digestión, piel más clara, menos dolor articular y mayor claridad mental. Ahora llegamos al remedio que muchas personas consideran el más impactante de todos. Remedio N, 3 limpieza profunda con sales de Epsom y aceite de oliva. Este protocolo ha sido utilizado durante décadas como un método intensivo para estimular una evacuación completa y profunda del sistema digestivo. No se trata de un simple laxante natural. Se trata de una activación fisiológica potente que moviliza residuos antiguos acumulados en zonas donde normalmente nada llega. Las sales de Epsom contienen sulfato de magnesio, un compuesto que atrae agua hacia el intestino mediante un proceso llamado ósmosis. Cuando el agua entra en el colon, las heces endurecidas comienzan a hidratarse, expandirse y suavizarse desde el interior, pero el efecto no termina ahí. El magnesio también relaja la musculatura intestinal. Cuando los músculos dejan de estar tensos y rígidos, se reactivan las ondas peristálticas profundas que empujan los residuos hacia el exterior con mayor fuerza y coordinación. Aquí es donde entra el aceite de oliva extra virgen. El aceite estimula la liberación de bilis desde la vesícula biliar. La bilis no solo ayuda a digerir grasas, también actúa como lubricante natural que facilita el deslizamiento de residuos compactados a lo largo del colon. Al combinar ambos elementos, ocurre una respuesta en cadena. Las sales hidratan y expanden, el magnesio relaja, el aceite lubrica y el sistema entero se activa. Para realizar el protocolo correctamente, disuelve una cucharada de sales de Epsom de grado alimenticio en 240 mililitros de agua tibia. Bébelo por la noche, al menos 2 horas después de la última comida. 30 minutos más tarde, consume 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen puro. No lo mezcles con limón ni con otros ingredientes. Debe ser aceite solo para mantener el efecto directo. Es fundamental permanecer cerca del baño durante las siguientes horas. Muchas personas reportan múltiples evacuaciones intensas, liberación de residuos antiguos de color oscuro o verdoso y una sensación inmediata de ligereza abdominal. Algunos incluso describen la expulsión de pequeñas formaciones endurecidas que no habían salido en años. Sin embargo, este protocolo no debe realizarse más de una vez cada 2 semanas, ya que es una activación fuerte. Y ahora pasamos al remedio que trabaja de manera diferente, no fuerza la evacuación. Reentrena el colon desde adentro. Comparte este video con alguien que esté luchando silenciosamente con estreñimiento. Podría cambiarle la vida. Y si quieres más contenido basado en investigaciones y soluciones prácticas para MayoRes D50, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Remedio N, 2 semillas de chía activadas con fibra prebiótica. El estreñimiento crónico muchas veces no es solo falta de movimiento. Es falta de volumen y falta de nutrición para las bacterias buenas. Las semillas de chía pueden absorber hasta 12 veces su peso en agua. Cuando se hidratan correctamente, forman un gel espeso y viscoso que recorre el intestino como una escoba suave, recogiendo residuos en su camino. Pero el verdadero secreto está en activarlas correctamente. Si las consumes secas, pueden absorber líquido dentro del estómago y generar hinchazón incómoda. Por eso deben hidratarse primero.
Coloca 2 cucharadas de semillas de chía en 300 mililitros de agua filtrada y déjalas reposar al menos 30 minutos hasta que formen una textura gelatinosa completa. Luego agrega una cucharada de fibra prebiótica natural, como inulina o fibra de acacia. Esta fibra no se digiere en el estómago. Llega intacta al colon, donde alimenta a las bacterias beneficiosas que ayudan a descomponer residuos acumulados. Cuando las bacterias reciben alimento adecuado, producen ácidos grasos de cadena corta que fortalecen la pared intestinal y mejoran la movilidad natural del colon. Este método no provoca evacuaciones explosivas. En cambio, restaura el ritmo normal, fortalece la flora intestinal y mejora la consistencia de las heces gradualmente. El mejor momento para consumirlo es por la mañana en ayunas o como primera comida ligera del día. Durante los primeros días es normal experimentar un aumento leve en la producción de gases. Esto indica que las bacterias están activándose. Después de una semana, muchas personas reportan evacuaciones más completas, menos esfuerzo al ir al baño y una sensación constante de limpieza interna sin urgencia extrema. Y ahora llegamos al remedio número 1, el simple, el más subestimado. Y según múltiples expertos, el más poderoso a largo plazo. Remedio 1. Activación intestinal con agua tibia y sal marina al despertar puede sonar demasiado simple para ser poderoso. Pero muchos especialistas en salud digestiva coinciden en que este hábito diario puede transformar por completo la función intestinal cuando se realiza correctamente y con constancia. Durante la noche, el cuerpo entra en un proceso natural de reparación y desintoxicación. El hígado procesa toxinas, el sistema linfático drena residuos celulares y el colon acumula desechos listos para ser eliminados por la mañana. El problema es que, con la edad, el reflejo natural de evacuación se debilita. El colon se vuelve más lento, menos reactivo y más dependiente de estímulos externos. Aquí es donde entra el agua tibia con sal marina. Cuando bebes 500 mililitros de agua tibia con la mitad, cucharadita de sal marina sin refinar inmediatamente después de despertar. Antes de café o alimentos, se produce una activación osmótica suave que estimula el reflejo gastrocólico. Este reflejo es una señal nerviosa que indica al colon que es momento de vaciarse. La temperatura tibia relaja la musculatura intestinal. La sal marina ayuda a equilibrar electrolitos y atrae agua hacia el intestino. Y el volumen de líquido activa la presión natural que desencadena movimiento. Pero hay una técnica específica que aumenta su efectividad. Después de beber la mezcla, camina durante 5 a 10 minutos. El movimiento corporal estimula aún más el tránsito intestinal. Luego siéntate en el baño sin distracciones, incluso si no sientes urgencia inmediata. Esto reentrena el reflejo natural. La constancia es clave. No es un remedio explosivo como el número 3, es una reprogramación fisiológica progresiva. Después de 14 días consecutivos. Muchas personas reportan que su cuerpo comienza a evacuar automáticamente cada mañana sin necesidad de esfuerzo. El abdomen se siente más plano, la energía aumenta. La sensación de pesadez desaparece. Y lo más importante, el colon recupera su ritmo natural. Cierre el estreñimiento no es un tema menor. No es algo que deba ignorarse o normalizarse con la edad. Un colon lento puede afectar la inflamación sistémica, la claridad mental, la calidad del sueño e incluso el equilibrio hormonal.
La buena noticia es que el cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperación cuando recibe el apoyo correcto. Estos 5 remedios actúan en diferentes niveles, algunos limpian profundamente, otros restauran la flora intestinal, otros reactivan reflejos naturales. Puedes comenzar con uno, o combinar estratégicamente según tu situación personal. Pero recuerda, si tienes condiciones médicas, tomas medicamentos o padeces problemas digestivos severos, consulta con un profesional de salud antes de realizar protocolos intensivos. Si este contenido te resultó útil, escribe en los comentarios la palabra limpieza para saber que llegaste hasta el final. Comparte este video con alguien que esté luchando silenciosamente con estreñimiento. Podría cambiarle la vida. Y si quieres más contenido basado en investigaciones y soluciones prácticas para Mayo Res de 50, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tu salud no es un accidente, es el resultado de decisiones diarias. Nos vemos en el próximo video.